Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien hoy, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que ha capturado la atención de muchísimos de ustedes. Estamos de regreso con un vídeo que sé que a muchos les ha estado intrigando muchísimo, porque hoy vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a todos con la respiración contenida, la verdad detrás del fin de Kerem y Ande. Sí, han leído bien. Vamos a meternos de lleno en los detalles, en los rumores que han circulado como un huracán, en lo que se dice en las redes sociales y en los portales de noticias, pero sobre todo, en lo que parece ser la realidad, la explicación más plausible de por qué esta popular pareja turca, que conquistó corazones en la pantalla y en la vida real, ha tomado caminos separados. Antes de que nos sumerjamos en este fascinante tema y empecemos a conectar los puntos, les recuerdo, si aún no lo han hecho, por favor, háganlo ahora. Suscríbanse a nuestro canal. Es un gesto totalmente gratuito para ustedes, pero para nosotros significa el mundo. Nos ayuda enormemente a seguir dedicando tiempo y esfuerzo a traerles este tipo de contenido exclusivo, análisis profundos y las noticias que realmente les interesan. Y no olviden activar esa campanita de notificaciones. Es como poner una alarma personal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Así, serán los primeros en enterarse de todo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano y a desgranar esta historia. La historia de Kerem y Ande ha sido, para muchos de sus seguidores, una auténtica novela turca en la vida real. Una trama que comenzó en el set de grabación, donde la chispa entre ellos fue tan evidente, tan palpable, que trascendió la ficción. Desde el momento en que sus miradas se cruzaron en el set, la química entre ellos fue innegable, una fuerza magnética que capturó la atención de millones de fans en todo el mundo. Sus personajes, Serkan y Eda, se convirtieron en un fenómeno global, un dúo que encendió la imaginación y los deseos de un felices para siempre que muchos anhelaban ver replicado en sus vidas. Y la vida real, como suele suceder en estos casos de conexiones tan profundas, parecía reflejar esa misma magia que veíamos en pantalla. Las redes sociales se inundaron de fotografías, vídeos caseros, instantes robados que mostraban su complicidad, su alegría de estar juntos. Sus apariciones públicas, incluso las más casuales, siempre generaban un revuelo mediático, y los rumores de su romance, al principio sutiles, pronto se volvieron un murmullo constante, hasta que finalmente se confirmaron, llenando de euforia a sus miles de seguidores. Parecía que el felices para siempre estaba escrito en las estrellas para ellos, ¿verdad? Una pareja de ensueño, nacida de una historia de amor en la ficción, que parecía haberla superado en la realidad. Sin embargo, como en toda buena historia, ya sea escrita o vivida, a veces son los giros inesperados, los giros que nadie ve venir, los que más nos sorprenden y nos dejan reflexionando. Y este fue precisamente el caso de Kerem y Ande. Hace ya algún tiempo las noticias sobre su posible separación comenzaron a circular como un reguero de pólvora, propagándose a una velocidad vertiginosa. Al principio eran solo especulaciones, susurros en la prensa especializada, comentarios en foros de fans que intentaban encontrar alguna señal, alguna pista que confirmara o desmintiera la creciente preocupación. Pero con el tiempo esos susurros se volvieron más fuertes, más persistentes y las pruebas, o al menos los indicios, las pequeñas grietas que se empezaban a hacer visibles, empezaron a acumularse de manera preocupante. Entonces, ¿qué pasó realmente? ¿Cuál fue la verdadera razón detrás del fin de esta historia de amor que tantos admiraban? La verdad es que, como en la mayoría de las rupturas de celebridades, especialmente aquellas que se desarrollan bajo el implacable foco de la atención pública, nunca hay una única respuesta simple y contundente. Las relaciones, y esto es una verdad universal, son intrínsecamente complejas. Y cuando se suman las variables de la fama, el escrutinio constante y las exigencias de carreras profesionales de alto nivel, la complejidad se multiplica exponencialmente. La relación de Kerem y Ande no fue la excepción a esta regla de oro de las relaciones modernas. Una de las versiones que más fuerza tomó al principio, y que ha sido recurrente en muchos portales de noticias de entretenimiento y en el vasto universo de las redes sociales, apunta a las diferencias irreconciliables y a las agendas de trabajo que se volvieron cada vez más difíciles de compatibilizar. Ambos son actores jóvenes, pero ya consolidados, y se encuentran en la cima de sus respectivas carreras. Esto implica proyectos ambiciosos, compromisos profesionales que a menudo los llevan a diferentes rincones del mundo, o al menos a horarios y ritmos de vida radicalmente distintos.
Se dice que la presión inherente a sus respectivas carreras, la inevitable distancia física que esto genera y las largas ausencias, empezaron a erosionar, poco a poco, la base sólida de su relación. Imaginen por un momento la intensidad de la situación, tener que lidiar constantemente con la fama, las críticas, la exigencia de los fans y además, enfrentarse a la dificultad monumental de mantener una relación estable y saludable cuando uno está constantemente viajando, inmerso en filmaciones maratonianas, o viviendo en ciudades diferentes. No es una tarea fácil para nadie, ni siquiera para las parejas más sólidas y con mayor trayectoria. La distancia, el tiempo limitado y el estrés pueden ser enemigos silenciosos pero devastadores de cualquier relación. Otra línea de investigación, por así decirlo, y que ha sido objeto de mucho debate entre los seguidores, sugiere que las presiones externas y la intensidad de la atención mediática jugaron un papel crucial en su desenlace. Cuando tu relación se convierte de repente en un tema de conversación global, en el centro de atención de millones de personas, cada paso, cada gesto, cada ausencia, cada interacción en redes sociales es analizada, diseccionada y cuestionada. Vivir bajo un microscopio constante donde tus emociones y tus decisiones más íntimas son objeto de especulación pública, es, cuanto menos, agotador. Es posible que Kerem ande buscando proteger desesperadamente su espacio personal, su intimidad y el santuario de su relación, hayan decidido que la mejor manera de hacerlo, la única manera de preservar algo de cordura y paz, era alejarse de los focos que tanto los habían unido y celebrado al principio. Quizás la relación que nació bajo la luz cegadora de los reflectores, terminó por ser sofocada, asfixiada por ella misma, por la misma atención que la había catapultado a la fama. También hemos escuchado, y aquí debemos ser muy cautelosos al respecto, rumores sobre diferencias de personalidad o planes de futuro que no estaban alineados. Estos son, puramente especulativos por supuesto, pero es natural que dos personas, por muy enamoradas que estén en un momento dado, puedan tener visiones distintas sobre lo que quieren para sus vidas a largo plazo. A medida que una relación evoluciona, los individuos también lo hacen. Quizás a medida que avanzaban en su noviazgo se dieron cuenta con el tiempo y la reflexión, de que sus caminos, aunque habían sido paralelos y maravillosos por un tiempo, empezaban a tomar direcciones significativamente distintas. Esto no habla mal de ninguno de los dos, simplemente es una realidad inherente a la complejidad de la vida y del crecimiento personal. Lo que sí es claro, y este es un punto que merece ser destacado y aplaudido, es que a diferencia de muchas rupturas de celebridades que terminan en escándalos públicos mayúsculos, declaraciones airadas y batallas legales, Kerem y Hande han intentado mantener la dignidad y el respeto mutuo en todo momento. Si bien hubo confirmaciones de la separación, estas fueron, en general, breves, discretas y siempre pronunciadas con un tono de cariño, gratitud por el tiempo compartido y un deseo genuino de bienestar para el otro. Esto habla muchísimo de la madurez de ambos, de su carácter y, quizás, de un acuerdo tácito para protegerse mutuamente de la voracidad insaciable de los medios y de los comentarios hirientes de aquellos que, desde la distancia, se permiten juzgar sus vidas privadas. Y hablando de la protección de su intimidad, es un aspecto fundamental que debemos respetar. Es importante mencionar que los propios protagonistas, Kerem y Hande, han sido bastante reservados sobre los motivos exactos y los detalles específicos de su separación. Y eso, debo decir, es algo que deberíamos aprender a valorar y respetar. Ellos son personas, seres humanos con sentimientos, con vidas privadas, no personajes de una telenovela a los que debemos exigirles que nos expliquen cada detalle íntimo de su existencia. Si bien como fans nos interesa su historia, nos encanta su conexión y lamentamos su separación, también debemos entender que hay límites. La información que circula en su mayoría proviene de fuentes no oficiales, de filtraciones, de interpretaciones de sus acciones en redes sociales, o de la simple especulación que alimenta la demanda de noticias de entretenimiento. Un aspecto que a menudo se ignora o se minimiza en estas situaciones es el impacto emocional profundo que tiene una ruptura, especialmente cuando se desarrolla bajo el implacable escrutinio de los medios y el público. Detrás de las sonrisas forzadas en los eventos públicos, de las apariciones mediáticas calculadas, hay personas que están lidiando con sentimientos complejos, con la pérdida de una relación importante que había marcado una etapa significativa de sus vidas, y con la necesidad, a veces abrumadora, de reconstruir sus caminos, sus rutinas, sus espera. Nzas. Si bien su fama les otorga una plataforma inmensa y les abre puertas, también los expone a un nivel de escrutinio, crítica y juicio público que es inimaginable para la gran mayoría de nosotros. El peso de esa atención constante puede ser abrumador.
Entonces, resumiendo un poco todo lo que hemos desgranado hoy, ¿qué nos queda de todo este análisis? La verdad detrás del fin de Kerem y Ande, la explicación más coherente y plausible, parece ser una combinación compleja de factores interconectados. Por un lado, la dificultad inherente de conciliar carreras profesionales increíblemente exitosas y por lo tanto, extremadamente exigentes, con las demandas de una relación amorosa. Por otro lado, la presión insoportable, casi asfixiante, de la atención mediática constante, que convierte cada instante de la vida en un espectáculo público. Y finalmente la posibilidad, siempre presente en cualquier relación humana, de diferencias personales y planes de futuro que simplemente no convergieron o se alinearon. Lo que sí parece ser un hecho innegable y un signo de madurez en ambos, es que su separación se dio de una manera relativamente pacífica, sin grandes dramas públicos, buscando preservar su dignidad, su respeto mutuo y sobre todo, su tranquilidad emocional. Aunque los detalles exactos, los motivos más íntimos, permanecen, y es justo que así sea, en el ámbito privado de Kerem y Ande. Las evidencias y las interpretaciones más razonables apuntan a una compleja interacción de circunstancias personales y profesionales que inevitablemente llevaron a la conclusión de su relación amorosa. Ha sido un verdadero placer, un honor para mí desentrañar este misterio, explorar las diferentes facetas de esta historia con ustedes hoy. Espero sinceramente que esta información les haya sido útil, que les haya brindado una perspectiva más clara y equilibrada sobre lo que pudo haber sucedido, y que les haya ayudado a entender un poco mejor la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias a todos, de corazón, por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su apoyo, sus comentarios, su energía, significan el mundo para mí y para todo el equipo que hace posible este canal. Son ustedes quienes nos motivan a seguir creando contenido de calidad. Ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión, leer sus reflexiones. ¿Qué piensan ustedes sobre la separación de Kerem y Ande? ¿Creen que la presión de la fama juega un papel tan importante y determinante como se dice en estas situaciones? ¿Tienen alguna otra teoría o perspectiva que quieran compartir? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y quieren ver más contenido como este, análisis profundos, noticias exclusivas y debates apasionantes, no olviden darle un gran me gusta, ese pulgar hacia arriba que tanto nos ayuda. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también son fans de Kerem y Ande y que quizás estén buscando respuestas. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, no esperen más, suscríbanse a nuestro canal. Eso nos ayuda enormemente a seguir creciendo y a seguir creando el contenido que ustedes aman. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.